Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, tal como lo dijimos en la clase con Zoom, la idea de este videíto es que ustedes puedan ir haciendo una autocorrección de los ejercicios de la guía 5. Recuerden que no hay una única forma de poder resolver un mismo ejercicio, sino que para un mismo ejercicio puede existir más de una forma y en el caso particular de las propiedades puede ser que en un mismo ejercicio podamos aplicar más de una propiedad. Yo lo voy a hacer aplicando alguna propiedad, pero tal vez ustedes lo hicieron usando otra. ¿Eso significa que está mal? No, significa que es otra forma. De todas formas, como siempre digo, a través de los foros de consulta, por mensaje privado por la plataforma, el campus del colegio o mismo en las clases de Zoom, traer siempre estas inquietudes, dudas, dificultades. Todo lo que ustedes necesitan preguntar, traerlo. La idea es que nadie se quede con dudas, ¿sí? Y que todos comprendan lo que vamos haciendo, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, si les parece. El primer ejercicio de la guía nos decía que resolviéramos de dos formas distintas, una usando propiedades y la otra sin usar propiedades. En el caso particular de este ejercicio, solo tenemos multiplicaciones y sumas. Por lo tanto, las propiedades que podemos llegar a utilizar son o bien la conmutativa o bien la asociativa. Como me pide que resuelva de dos formas distintas, podemos llegar a utilizar en una de las formas sin propiedades, que lo especifica el ejercicio, y en la otra forma utilizar propiedades. Ahí puedo o aplicar la asociativa, o aplicar la conmutativa, o aplicar las dos a la vez. O sea, fíjense que hay más de una propiedad que podemos aplicar y para cada una hay más de una forma de aplicarla. Yo en este caso, como es el primero, voy a aplicar en una asociativa, en una conmutativa, en otro las dos a la vez. Pero ténganlo en cuenta que tal vez no coincide exactamente con lo que hicieron ustedes y como dije antes, eso no significa que esté mal, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio decía 15 más 17 más 12. Si nosotros quisiéramos resolver este ejercicio sin aplicar propiedad, directamente lo que haríamos es sumar estos tres valores y nos da 44. En este caso sería sin propiedad. Ahora, si lo que nosotros queremos es resolverlo aplicando propiedades, podemos comenzar, por ejemplo, aplicando la propiedad conmutativa, ¿sí? Bueno, si elegimos aplicar la propiedad conmutativa, tenemos que tener en cuenta que esta propiedad nos indica que en el caso de la suma o de la multiplicación, si yo cambio el orden, el resultado no va a variar. Cambio el orden. En el caso de una suma, como es acá, el orden de los sumandos. Recuerden que un sumando es cada uno de estos valores que forman parte de la suma, ¿sí? Y en el caso de una multiplicación, cada uno de los números que se multiplican son los factores. Por lo tanto, al aplicar la propiedad conmutativa, si yo altero el orden de los factores, no me va a modificar el resultado de la multiplicación, ¿sí? ¿De qué manera podría aplicarlo en este caso? Bueno, simplemente cambiar el orden de estos tres valores que aparecen acá. Podría, por ejemplo, decir 12 más 15 más 17. Al resolver esta cuenta, otra vez voy a llegar al resultado 44. La diferencia entre este y este es que acá apliqué la propiedad conmutativa. Es decir, cambié el orden de esto que tenía acá. Yo en este caso cambié el orden de los tres valores. Fíjense que ninguno coincide con su posición original. Pero con solo cambiar la posición de 2, también estaría aplicando la propiedad conmutativa. Otra forma hubiese sido aplicar la asociativa. La propiedad asociativa consiste en armar grupos, asociar. Estos grupos, ¿cómo los voy a armar? ¿Cómo los voy a identificar? Bueno, agregando paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, una forma de aplicar la propiedad asociativa podría ser decir 15 más y ahora ahí armar un grupo con el 17 y el 12. Y para identificar ese grupo lo voy a hacer con el paréntesis. Así. Y ahí ya tendríamos básicamente aplicada la propiedad. Solo nos queda sumar 17 más 12, nos da 29. Y si a 29 le sumamos el 15, nos termina dando de vuelta 44.
Es decir, ya tenemos dos formas distintas de resolver este ejercicio aplicando propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es armarlo de una tercera forma, resolverlo de una tercera forma, aplicando las dos propiedades a la vez. Es decir, no solo cambiando el orden de los sumandos, sino que además asociándolos. Entonces, si queremos aplicar la asociativa y la conmutativa a la vez, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en esta, que ya tiene aplicado la conmutativa, agregar los paréntesis. Por ejemplo, podría hacerlo así. En el 15 y el 17, ponerlos en un grupito. Ahí está, ¿sí? Bueno, y entonces al resolver esto nos quedaría 12 más, y ahora resuelvo la suma que está dentro del paréntesis, 15 más 17, ¿cuánto nos da? 32. Y 12 más 32 nos termina dando 44. Fíjense, yo en este caso, el ejercicio, si bien pide hacerlo de dos formas distintas, yo puse, para el caso de las propiedades, 3, para que vean que no existe una única posibilidad. Hago mucha insistencia en esto porque es importante tener eso en cuenta en matemática. Hay más de una forma de llegar al mismo resultado, ¿sí? En algunas formas vamos a encontrar ventajas respecto de algo y en otras formas no. Entonces siempre es tratar de encontrar varias formas de resolver y de todas esas formas que encontré, ¿cuál es la que me conviene particularmente para la resolución de un determinado ejercicio? ¿Qué particularidad tiene el que yo pueda resolver aplicando propiedades en un cálculo? Bueno, la particularidad es que muchas veces cuando aplicamos propiedades, lo que estamos haciendo es resolver un ejercicio de manera más sencilla. Muchas veces, si yo tengo que sumar a lo mejor todos los números juntos de una, es mucho más complicado así yo armo grupos, ¿sí? O si los puedo escribir de alguna otra forma, si quiero multiplicar, por ejemplo, ¿sí? Siempre es tratar de buscar algo que me haga más sencilla la cuenta de manera que yo la pueda realizar mentalmente y no necesite apoyarme en una hoja o en mi caso en el pizarrón, en la pizarra para hacer la cuenta, sino que lo puedo hacer mentalmente. Esa es la idea, la picardía de poder utilizar las propiedades, ¿bien? Bueno, en los próximos ejercicios yo voy a elegir una de las propiedades o aplicar las dos a la vez, pero no vamos a hacer todo el desarrollo a modo de que no se haga tan largo el vídeo, sino, ¿sí? Bueno, voy a borrar, así vamos con el B. Bueno, para el ejercicio B la operación era 30 por 4 por 3, ¿sí? Bien, si nosotros quisiéramos resolver esto sin aplicar propiedades, de vuelta haría 30 por 4 y lo que me da por 3, ¿sí? En este caso nos va a dar 360, ¿sí? Bueno, esto sería sin propiedad, lo aclaramos acá. Y después, si quisiera aplicar propiedad, por ejemplo, puedo aplicar las dos a la vez, asociativa y conmutativa. En este caso podría hacer 3 por 30 y eso por 4. ¿En dónde apliqué la asociativa? Acá, al armar este grupo. ¿Y en dónde apliqué la conmutativa? Acá, porque invertí el orden. Fíjense que el 4 lo traje para acá, el 3 para acá y el 30 acá. ¿Sí? ¿Ven cómo cambió el orden también? Ahora resuelvo el grupito que armé con el paréntesis. 3 por 30 me da 90 y esto por 4 me da 360. Acá lo que voy es que miren la facilidad de cuando uno resuelve aplicando con propiedades. Al hacer 3 por 30, eso es una cuenta que yo puedo hacer mentalmente y que me da 90. Y como 90, como es un número terminado con 0 y lo quiero multiplicar por 4, solo me alcanza con hacer 9 por 4, que me da 36, y este 0 que está acá, agregárselo al resultado. ¿Ven lo que yo digo de los beneficios de poder hacer un cálculo mental a partir del uso de las propiedades? ¿Bien? Bueno, y en el caso del C, el C nos decía 12 por 5 por 2 por 4. Bueno, de vuelta, si yo esto lo quisiera resolver sin aplicar propiedades, me estaría dando 480, ¿sí? Multiplico directamente.
Y si esto yo lo resuelvo aplicando propiedades, por ejemplo, podría ser armar un grupito con estos dos y traer el 4 para adelante y agruparlo con el 12. Entonces me quedaría 12 por 4 por 5 por 2. ¿Por qué elegí usar este grupo? Porque yo al agrupar de esta forma, cuando resuelvo 5 por 2, eso me va a dar 10. Y yo ya sé que cuando estoy multiplicando por 10, lo único que tengo que hacer es agregarle un 0 al valor que tenga. En este caso, 12 por 4 me da 48. Y si al 48 lo multiplico por 10, solo le tengo que agregar un 0 al final. Entonces me termina dando 480. Acá, de vuelta, sería sin propiedad. Y acá lo que estamos haciendo es usar la propiedad conmutativa y asociativa. Conmutativa, fíjense que cambiamos acá un poco el orden en esto. Bueno, y en esta parte de acá lo que estaríamos haciendo es aplicar la propiedad conmutativa, porque estamos cambiando acá un poco el orden entre estos tres, ¿sí? Y además la asociativa, ven que asociamos, es decir, armamos grupos empleando los paréntesis. Entonces vamos a poner la conmutativa y la asociativa. ¿Bien? Bueno, con esto quedaría finalizado el ejercicio número 1. Vamos a ir con el ejercicio 2. Bueno, para resolver el ejercicio 2, la consigna nos dice, resuelvan aplicando la propiedad distributiva y verifiquen el resultado. Bueno, cuando me dicen de verificar el resultado, lo que me están diciendo básicamente es que resuelva el mismo ejercicio, pero sin aplicar la propiedad distributiva. O sea, ¿cómo lo resolverían ustedes tradicionalmente? Recordar que cuando tenemos la propiedad distributiva, esta propiedad se puede aplicar tanto en la multiplicación como en la división y que siempre tiene que aparecer un paréntesis y que dentro de este paréntesis además tiene que haber o una suma o una resta. Es decir, se aplica la propiedad distributiva en la multiplicación o en la división con respecto a la suma o resta, que es la operación que está dentro del paréntesis. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso en que apliquemos la propiedad distributiva en la multiplicación, no cambia si la multiplicación está a derecha o a izquierda, o sea, si está delante o después del paréntesis. En cambio, en una división siempre tenemos que fijarnos que el paréntesis que está escrito la suma o la resta sea el dividendo, es decir, el primero que aparece. Por ejemplo, si yo tengo 15 más 5 y esto dividido 5, fíjense que acá lo primero que aparece, que es el dividendo, es el que está escrito en forma de suma. En este caso, sí voy a poder aplicar la propiedad distributiva. En cambio, si a mí me hubiesen dicho 20 dividido 5 más 5, en este caso no voy a poder aplicar la propiedad distributiva en la división, ¿sí? Recuerden que en la multiplicación ahí sí es indistinto. Si yo, por ejemplo, lo tengo acá, tengo 2 más 3 por 4, eso va a ser exactamente lo mismo a que me aparezca 4 por 2 más 3. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque es como si esto lo tomara como un único valor, por lo tanto puedo aplicar la propiedad conmutativa. ¿Por qué puedo aplicar la propiedad conmutativa? Porque la operación es una multiplicación, ¿sí? En cambio, en la división, acuérdense que la propiedad conmutativa no se cumple. Aclarado esto, vamos entonces sí con el ejercicio. Recuerden, una forma es usando la propiedad distributiva y la otra, la verificación, sería resolverlo sin usar la propiedad distributiva. Resolver el paréntesis y luego multiplicar o dividir. Bueno, vamos primero, me decía, el A. 19 más 17 y eso por 3. Bien, si yo lo quiero resolver empleando la propiedad distributiva, lo que tendría que hacer es el 19 por el 3 y el 17 por el 3. ¿Sí? Vamos a escribirlo, el desarrollo. 19 por 3, 17 por 3 y como el símbolo que tengo acá es un más, acá deberíamos escribir también un más.
Ahora lo que nos resta hacer es 19 por 3, que nos da 57, más, y 17 por 3, que nos da 51. Y ahora, si resuelvo la suma, esto me termina dando 108. ¿Bien? Este sería el ejercicio con la propiedad distributiva. Bueno, ahora deberíamos resolver exactamente el mismo ejercicio, pero sin aplicar la propiedad distributiva. Lo vamos a hacer por acá. Tengo 19 más 17 por 3. Bueno, para resolver 19 más 17, un truquito, ¿sí? Como 19 está muy cerquita de 20, lo puedo pensar como 20 más 17. Eso me va a dar 37, pero como sumé uno de más, le tengo que sacar 1, por lo tanto me queda 36. Esto me da 36, por 3 me da 108. Ese truquito que yo usé, que dije lo puedo pensar como 20 más 17 y después restarle a 1, básicamente es pensarlo como si fuera aplicar la propiedad o descomponiendo en números más sencillos para resolver una suma o resta, ¿bien? Si no me doy cuenta de eso, directamente sumo y el resultado lo multiplico por 3. Voy a llegar igual al 36, ¿sí? Bueno, y esto sería sin propiedad. Ahora, porque nosotros recién estamos comenzando a utilizar la propiedad distributiva, entonces yo les sugiero que comiencen haciendo paso por paso, es decir, escriban el procedimiento. Ya después, cuando estén un poquito más avanzados y más cancheros con la cuestión, con el tema, pueden directamente hacer esto, ¿sí? A veces no nos conviene aplicar la propiedad porque llegamos a cuentas más difíciles, otras veces nos va a convenir. Todo va a depender de lo que nos pida el ejercicio o de lo que nosotros necesitemos hacer. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder pensar y tener una mirada crítica si realmente en ese caso me conviene o no aplicar una propiedad. Por más que yo llegue al mismo resultado, a veces la propiedad me facilita el cálculo, pero otras veces me lo hace más complicado. Está en mí pensar si realmente la deseo aplicar o no, ¿sí? Salvo que me lo pida explícitamente el ejercicio, ¿bien? Acá lo pide, así que hay que hacerlo. Bueno, vamos ahora con el B. Ustedes recuerden siempre que el beneficio de tener la clase, o en este caso la corrección de los ejercicios en un video, es que ustedes pueden ir pausando y pueden ir retrocediendo, adelantando el video, ¿sí? Así que eso está buenísimo, que aparte lo pueden reproducir en cualquier momento y repetirlo la cantidad de veces que necesiten, ¿sí? Vamos con el B entonces. El B nos decía 63 más 98 y esto dividido 7. Bueno, acá si queremos resolver aplicando la propiedad, es exactamente lo mismo que antes, solo que con una división. Entonces me queda 63 dividido 7 y 98 dividido 7, ¿sí? Si hacemos 63 dividido 7, ahí escribo lo que dije antes, y 98 dividido 7. Ahora, ¿qué signo aparece acá? Un más. Entonces acá tengo que poner el más. Y por último, lo que restaría es, si yo separara en términos, ¿sí? Esto es importante que no lo aclaré antes, si yo separara en términos, esto se hace en los más y en los menos. Por lo tanto, al tener ahí el más, me quedarían dos términos distintos. Resuelvo este y resuelvo este. Recién ahí sumo o resto, depende de lo que tenga. 63 dividido 7 me va a dar 9 y 98 dividido 7 me da 14. Por último, tengo que sumar 9 con 14 y 9 más 14 me termina dando 23. En este caso lo hice aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Ahora debería hacerlo sin aplicar la propiedad, es decir, hacer la verificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Resolvería primero la suma y luego divido por 7. Lo vuelvo a anotar, 63 más 98 dividido 7.
Bueno, 63 más 98. Otra forma de hacerlo es pensarlo como 63 más 100 y sacarle 2. Entonces me da 163. A 163, si le saco 2, me da 161. Y por último, si hago 161 dividido 7, me da 23. De vuelta, fíjense que haciéndolo de dos formas distintas, estoy llegando al mismo resultado, ¿sí? No varía. ¿Hasta acá vamos? Bueno, vamos con el C. En el punto C me dice 14 por 15 menos 8. Bien, si quisiera resolver aplicando la propiedad distributiva, tendría que hacer 14 por 15 y 14 por 8. Lo vamos a escribir. 14 por 15, 14 por 8. ¿Qué símbolo tengo acá? Un menos, entonces acá tengo que poner el menos. 14 por 15 sería el primer término, 14 por 8 el segundo término. 14 por 15 me da 210, ¿sí? Y 14 por 8 me da 112. Ahora, como tengo el menos, los tengo que restar y al hacer la resta, lo que obtengo como resultado es 98. Acá tendríamos con propiedad distributiva. Y ahora lo que vamos a hacer es la verificación, que sería resolverlo sin aplicar propiedades. Entonces quedaría 14 por 15 menos 8. Resolvería primero el paréntesis. 15 menos 8 me da 7. Entonces tengo que hacer 14 por 7. ¿Sí? Y al hacer 14 por 7 obtengo como resultado 98. Acá entonces sería sin propiedad, es decir, la verificación, ¿sí? Bueno, y nos quedaría hacer el punto D. El punto D nos decía, en este caso aparecen tres términos dentro del paréntesis, 124 menos 72 más 92, ¿sí? Y tengo una división. Bueno, para aplicar la propiedad distributiva sería 124 dividido 4, 72 dividido 4 y 92 dividido 4. Bien, vamos a anotar eso. 124 dividido 4, 72 dividido 4, 92 dividido 4. Y ahora respetamos los símbolos que aparecen dentro del paréntesis. Acá tengo un menos, pongo un menos. Acá tengo un más, pongo un más. ¿Sí? Bien, y por último, lo que nos restaría hacer es ir resolviendo cada una de estas cuentas. Separamos en término y ahí vamos. 124 dividido 4 me da 31. 72 dividido 4 me da 18. Y 92 dividido 4 me da 23. Acá tenemos que restar, luego sumar. Y al hacer la resta y la suma terminamos obteniendo como resultado 36. ¿Sí? Bien, ahí sería entonces aplicando la propiedad distributiva. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin aplicar la propiedad distributiva, es decir, la verificación. Vuelvo a escribir 124 menos 72 más 92 y eso dividido 4. Resolvería primero la operación que hay dentro del paréntesis. A 124 le tengo que sacar 72 y a lo que me da sumarle 92. Me terminaría dando todo esto 144
Y si a 144 lo divido por 4, termino obteniendo 36. De vuelta acá, esta sería la verificación, es decir, sin propiedad. ¿Bien? Bueno, con esto quedaría finalizado el ejercicio número 2. Vamos a ir con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, este lo habíamos llegado a corregir en la clase con Zoom, pero bueno, para que quede el video completo lo vamos a estar resolviendo también. La idea de este ejercicio es que ustedes, en el caso de las multiplicaciones, puedan escribir alguno de los dos factores como una suma o resta y luego aplicar la propiedad distributiva, de manera que el cálculo se haga más sencillo. O en el caso de las divisiones, al dividendo, es decir, el primer número que aparece de la división, lo puedan escribir como una suma o resta y aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que solamente lo puedo hacer con el dividendo porque la división se puede hacer solo hacia un lado, en la división solo se puede aplicar hacia un lado la propiedad distributiva, ¿sí? Bueno, el primero, por ejemplo, me decía 31 por 6. Al 31 lo podemos pensar, por ejemplo, como 30 más 1, y a eso por 6. Y ahí, si le aplicamos la propiedad distributiva, me quedaría 30 por 6 más 1 por 6. 30 por 6 me da 180, 1 por 6 me da 6, y al sumarlo llego a 186. Fíjense que las cuentas son dentro de todo cuentas sencillas, a diferencia de que si yo hubiese tenido que hacer esta multiplicación, muchos no la podrían haber hecho mentalmente, ¿sí? Y de esta forma, acá trabajamos todo en forma mental. Vamos con el B. Recuerden, esto es una posibilidad. ¿Existe otra forma de poder escribir el 31? Sí, existen otras formas. Podría haber puesto 40 menos 9. Podría haber puesto 28 más 3. Sí, podría, pero la realidad es que esta, al tener un 1 y al tener un número que está seguido de 0, es la manera más fácil, ¿sí? La idea siempre de hacer esto es de simplificar, de hacer el ejercicio más sencillo y no complicárnoslo más, ¿sí? Bueno, para el punto B teníamos 99 por 8, ¿sí? A ver. 99 por 8. Si queremos resolver esa cuenta, lo podemos pensar como 100 menos 1 al 99, ¿verdad? Ahí está. Y eso por 8. Y ahora ahí sí aplicar la propiedad distributiva. Hacer, vamos a escribirlo por acá, 100 por 8, ¿ven? Y ahora con el 1. 1 por 8. Y como acá hay un menos, coloco el menos. Ahora las cuentas, fíjense que son súper sencillas. 100 por 8 me da 800. 1 por 8 me da 8 y 800 menos 8 me termina dando 792, ¿sí? Ahí está. Si yo hubiese tenido que resolver la cuenta acá, fíjense que yo hubiese tenido que multiplicar por 9 y de esta forma lo único que hice fue multiplicar 1 por 8 en ambos casos. ¿Lo ven la diferencia? ¿Por qué? Porque acá dice 8 por 1 me da 8, como hay dos ceros, completé con dos ceros también acá. ¿Ven? Bueno, vamos con el C. Bueno, el ejercicio C nos dice 52 por 9. Bueno, una forma de poder haber escrito este hubiese sido 52 por, y en vez de 9, 10 menos 1. Entonces, al hacer la propiedad distributiva, sería 52 por 10, como hay un menos pongo menos, y 52 por 1. 52 por 10 simplemente le agrego el 0, 52 por 1 es el mismo número, y ahora hago 520 menos 52. Y eso me da como resultado 468. ¿Sí? En el caso del D, tenemos 208 dividido 4. Bien, acá
como tenemos una división, tenemos que estar atentos, esto lo habíamos planteado en la clase con Zoom, que cuando descompongamos, siempre lo vamos a hacer en este caso en el primero, ya dijimos por qué antes, pero cuando lo descompongamos tenemos que fijarnos que los números que escribamos en ese paréntesis sean múltiplos de 4, es decir, que si yo los divido por 4, el resto me dé 0. ¿Por qué? Porque si no me está dando resto 0, pueden pasar dos cosas. Que me dé un número exacto, que me dé un número con coma, pero que no tenga infinitas cifras decimales, o que me dé un número que tenga infinitas cifras decimales, es decir, un número periódico. Esos son los que se repiten a lo mejor después de la coma 33333 o 66666, ¿sí? Bueno, ese tipo de números no nos conviene que nos quede como resultado de la división, porque entonces, al aplicar la propiedad distributiva, estaría llegando a un resultado aproximado. Ahora ahí, entonces, aplicar la propiedad distributiva, me tengo que fijar que los números que yo escriba acá, a modo de suma o resta, descomponiendo el dividendo, siempre sean múltiplos de este que tenga acá. ¿Para qué? Para que al realizar esa división me quede exacta. Yo en este caso lo puedo escribir como 200 más 8, porque el 200 y el 8 son ambos múltiplos de 4. Y al hacer la división, ¿sí? Apliqué la distributiva, al hacer la división, 200 dividido 4 me da 50 y 8 dividido 4 me da 2. Y ahora lo que me resta hacer es sumar 50 más 2 y esto terminaría dando 52. ¿Bien? Bueno, vamos ahora con el siguiente. El punto E me decía 1236 dividido 6. De vuelta, esto de acá yo lo puedo escribir como 1200 más 36 dividido 6. Ahora al aplicar la propiedad distributiva me va a quedar 1200 dividido 6 y 36 dividido 6. Como acá tengo el símbolo más, colocaría el más acá. 1200 dividido 6 es una división sencilla. ¿Por qué? Porque hago 12 dividido 6, que me da 2, y como acá hay dos ceros, completo con dos ceros. Y 36 dividido 6 directamente me da 6. Sumo y llego a 206. Fíjense de qué forma tan sencilla lo puedo terminar resolviendo. Y por último teníamos 2035 dividido 5. De vuelta, el 2035 lo puedo estar escribiendo como 2000 más 35. Y eso dividido 5. ¿Me conviene escribirlo de esta forma? Sí, me conviene, porque tanto el 2000 como el 35 son múltiplos de 5. Por lo tanto, si yo los divido por 5, el resto de esa división va a ser 0. ¿Sí? Ahora lo que restaría hacer es aplicar la propiedad distributiva. Me terminaría quedando 2000 dividido 5, 35 dividido 5, y como acá hay un más, colocar el más. 2000 dividido 5 me da 400. 35 dividido 5 me da 7. Y 400 más 7, 407. ¿Sí? Bueno, con esto entonces quedaría finalizado el ejercicio número 3. En este ejercicio en particular, acá puede aparecer muchísimas formas distintas de poder resolverlo. Todo depende de la forma en que nosotros queramos descomponer en forma de suma o resta a alguno de los dos valores. En el caso de la división, siempre acuérdense del primero, que es el dividendo, ¿sí? Así que acá seguramente van a aparecer ejercicios, resoluciones más que ejercicios muy variadas. ¿Bien? Vamos a ir con el ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 nos pedía que indicáramos qué propiedades se utilizaron para resolver cada uno de estos cálculos. El primero, ¿sí?, nos decía 19 por 40 igual 20 menos 1 por 40
igual a 800 menos 40 igual 760. Bueno, esto era lo que decía el ejercicio. Acá, esta es la primera vez que lo vamos a ver, cómo nos aparece. Fíjense que lo que hace el ejercicio es similar a lo que nosotros hicimos recién en el ejercicio 3. A este de acá, ¿ven que lo escriben como 20 menos 1? ¿Sí? Es decir, lo escriben de una forma más sencilla para luego, si ustedes se fijan, acá lo que se está haciendo es aplicar la propiedad distributiva, porque 20 por 40 me da 800 y 1 por 40 es este 40 de acá. Solamente que no anotó los cálculos, ponen directamente los resultados. Por lo tanto, en esta partecita de acá se estaría usando la propiedad distributiva, ¿sí? Pero en esta partecita de acá, en donde nosotros estamos escribiendo el 19 como 20 menos 1, lo que se está usando es lo que seguramente ustedes habrán llamado hasta este momento propiedad disociativa, ¿sí? Que la realidad es descomponer a este número como en una forma de suma o resta de valores o de números más sencillos. Yo lo que les voy a pedir de ahora en adelante es que esa propiedad no es que se llama disociativa, es parte de la propiedad asociativa, sigue siendo la misma propiedad, con la diferencia es que a veces en vez de agrupar, desagrupamos, ¿sí? Pero sigue siendo la misma propiedad. Entonces, de acá hasta acá, este 19, que lo estoy escribiendo como 20 menos 1, es aplicar también la propiedad asociativa, ¿sí? De una manera distinta como lo estábamos haciendo antes. Eso que ustedes llamaban propiedad disociativa sigue siendo la propiedad asociativa, ¿está? Bueno, vamos con el B. En el caso del B tenemos 12 por 45 por 5 por 2. Eso igual a 12 por 5 por 45 por 2. Es igual a 60 por 90. Y esto igual a 5400. Lo voy a escribir por acá porque tengo una pizarra pequeña. Bueno, si ustedes se fijan, primero, de esto de acá a esto de acá, yo acá tenía 4 factores, sigo teniendo 4 factores. Lo que cambió fue el orden. Fíjense que se cambió el orden entre este y este. ¿Lo ven? Acá pasé a tener primero el 5 y luego el 45. Y una vez, o sea que si cambié el orden, vamos a escribirlo ya ahí, la propiedad que se está utilizando sería la propiedad conmutativa primero, ¿está? Es decir, de acá a acá se usó la propiedad conmutativa. Y ahora lo que está pasando de acá a acá es que se resolvió primero esta cuenta, 12 por 5 dio 60, se resolvió 45 por 2 dio 90. Es decir, se resolvió esta parte y esta parte. Por lo tanto, se agrupó para llegar a estos resultados. Entonces, la propiedad que se está utilizando de acá a acá sería la propiedad asociativa. Bien, y por último, después hacen la multiplicación y llegan al resultado. En el punto C teníamos 35 por 24 y eso luego lo escriben como 5 por 7 por 6 por 4, ¿sí? Eso es igual y después escriben 5 por 4 por 7 por 6. Dicen que eso es igual a 20 por 42. Yo lo voy a seguir acá abajo porque ya no tengo más espacio. Y que por último eso da como resultado 840. Bueno, acá, si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, ¿sí? Nosotros teníamos los números, teníamos 4 factores. Que primero cambiamos el orden, llegamos a esto, y después estos, al agruparlos, ¿sí? Llegamos a 2 números. Ahora, si yo partiera del 60 y mirara para atrás, lo puedo escribir como 12 por 5. ¿Qué
propiedad estaría haciendo al escribir el 60 como 12 por 5? Es la misma propiedad, solamente que de un lado estoy componiendo el número como el resultado de la multiplicación y de la otra forma estoy descomponiéndolo como una multiplicación. Pero la propiedad sigue siendo la misma, es la propiedad asociativa. Entonces acá me pasa exactamente eso. Fíjense que al 35 lo descomponen como 5 por 7 y al 24 como 6 por 4. Entonces, ¿qué estoy aplicando de acá a acá? Sería como disociar, eso que ustedes llamaban antes, disociar. Bueno, sigue siendo la propiedad asociativa, pero aplicada al revés. Entonces, de acá a acá estoy aplicando la propiedad asociativa. Después, ¿qué pasó de acá a acá? ¿Qué es lo que cambió? Si se fijan, me cambió el orden. Este 4 vino para acá, el 7 para acá y el 6 para allá. Si cambió el orden, ¿qué propiedad estoy aplicando? La propiedad conmutativa, ¿sí? Entonces, de acá a acá, conmutativa. Por último, una vez que llegué a esto, fíjense que resolví 5 por 4 y resolví 7 por 6. Por lo tanto, ¿qué volví a hacer acá? Armé grupitos. Entonces, de acá a acá, si vuelvo a armar grupos, ¿qué estoy aplicando? Otra vez, vamos a ponerlo así, la propiedad asociativa de vuelta. ¿Sí? Y por último resolví 20 por 42 y llegué al 840. Fíjense qué ejercicio interesante, cómo primero aplico la asociativa para desarmar, después desordeno con la conmutativa, pongo otro orden distinto, vuelvo a aplicar la asociativa para volver a armar grupos y recién ahí resuelvo, ¿sí? Bueno, vamos con el D. El punto D decía 45 dividido 5. Luego al 45 lo escriben como 20 más 25. Eso dividido 5. Y ahí lo que hacen es agarrar y decir 20 dividido 5 y 25 dividido 5. Y sumar, ¿no? 20 dividido 5 les da 4, 25 dividido 5 les da 5 y ponen el resultado 9. Bueno, acá si se fijan, al 45 se lo está escribiendo como una suma o resta, es decir, se lo está desarmando en forma, descomponiendo, en forma de suma. ¿Qué propiedad es la que estoy aplicando ahí? La asociativa. Cuando yo descompongo a un número en forma de suma o resta, no es nada más y nada menos que usar la propiedad asociativa. Entonces, de acá a acá, lo que hicimos fue usar la propiedad asociativa. Luego, cuando dividimos a cada uno de estos términos por el 5, estamos aplicando la propiedad distributiva. Eso es lo que pasó de acá a acá. Y por último, terminamos resolviendo, separando en términos, resolvimos y llegamos al resultado, ¿sí? Bueno, y el punto E, este es el punto que expliqué en la última clase, la que yo dije que no tiene un nombre particular esta propiedad, pero que es muy interesante, es que al divisor yo no lo podía descomponer como suma o resta para aplicar la propiedad distributiva, pero lo que sí puedo hacerlo es descomponerlo como una multiplicación. Fíjense que en este caso yo tengo como divisor una multiplicación. Y que resolver esto es exactamente lo mismo a hacer, en este caso como hay dos factores, dos divisiones sucesivas, es decir, una división después de la otra. ¿Cómo quedaría esto? El dividendo sigue siendo el mismo, o sea, el primer número de la división sigue estando igual, y ahora lo que pasa es que se divide por el primero y luego, en vez de multiplicar, vuelvo a dividir, pero por el segundo. ¿Sí? 35 dividido 5 termina dando 7, lo divido por 7 y termina dando 1. Eso que se aplicó ahí, nosotros le vamos a poner un nombre, es como si fuera una falsa propiedad distributiva, ¿no? Porque es parecida, sin embargo, dentro del paréntesis no me aparece ni la suma ni la resta. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a llamar? Le vamos a decir la propiedad de las divisiones sucesivas. Divisiones sucesivas.
Lo vamos a poner entre comillas porque este es un nombre que vamos a utilizar nosotros para acordarnos de esta propiedad. Si vamos a buscar un libro, si lo vamos a buscar en la web, no lo vamos a encontrar con este nombre, ¿sí? ¿Está? O lo podemos llegar a encontrar como una estrategia del cálculo de repente. Bueno, con esto entonces quedaría finalizado el ejercicio número 4. Vamos a ir con el ejercicio 5. Bueno, ¿qué me indicaba el ejercicio número 5? Me decía que dijera si esas igualdades eran verdaderas o falsas. El primero decía 918 dividido 54 igual a 918 dividido 50 y eso dividido 4. Si ustedes se fijan, acá lo que intentaron hacer, como aparecen dos divisiones, pareciera que intentaron aplicar las divisiones sucesivas. El problema es que 50 por 4 no me da 54. O sea, ¿qué dijeron? A esto yo lo puedo escribir como 918 dividido 50 más 4. Y luego pensaron que podían hacer 918 dividido 50 y después a ese resultado dividirlo por 4. Que hubiese estado bien si acá en vez de un más hubiese habido un por. Pero ¿qué pasa? ¿Yo tengo el por? No. Entonces esta propiedad ¿la puedo aplicar, la de las divisiones sucesivas? No se puede aplicar. Por lo tanto, esto es falso. ¿Sí? Vamos con la B. ¿Qué me decía la B? Fíjense ahora la diferencia. De vuelta, 918 dividido 54 es igual a 918 dividido 9 dividido 6. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué relación tiene este 9 y este 6 con el 54? Que 54 yo lo puedo escribir como 9 por 6. Por lo tanto, me quedaría 918 dividido 9 por 6. Y acá sí, como el divisor lo tengo escrito en forma de multiplicación, acá sí voy a poder aplicar las divisiones sucesivas. Es decir, voy a poder hacer 918 dividido 9 y al resultado dividirlo por 6, que es exactamente lo que pasó acá. Por lo tanto, este es verdadero. Y la justificación sería que estamos utilizando las divisiones sucesivas. Yo siempre hago mucho hincapié en que en los verdaderos o falsos hay que justificar siempre, ya sea correcto, sea verdadero o sea falso. En el caso del verdadero siempre se justifica a partir de una propiedad o resolviendo el cálculo y demostrando que da el mismo resultado. Y en el caso de los falsos siempre podemos justificar inventando un ejemplo para el cual no se cumpla lo que me están diciendo, o también apoyándonos en las propiedades, en las definiciones, en la teoría. Pero lo importante es justificar, porque nosotros al justificar lo que estamos haciendo es darle sentido, ¿sí?, a lo que estamos escribiendo o resolviendo, ¿se entiende? Es mostrar que realmente entiendo por qué estoy haciendo eso y no que lo estoy resolviendo mecánicamente, ¿sí? Eso es lo importante, saber por qué hago algo y no resolverlo de memoria. Bueno, vamos con el C. El ejercicio C decía 3 por 5 por 7 y lo escriben como 3 por y entre paréntesis 5 por 7. Acá vemos que son todas multiplicaciones y que de acá a acá lo que hacen es agrupar el 5 con el 7 con paréntesis. Esto es totalmente verdadero, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando es la propiedad asociativa. Asociamos, agrupamos, utilizando los paréntesis, ¿sí? El D nos dice 5 por 2 por 3 por 4 igual, y escriben 3 por 4 por 5 por 2.
¿Qué cambió de acá a acá? El orden, no cambió más nada. Si me cambia el orden, tengo multiplicación. ¿Qué propiedad puedo estar aplicando? La conmutativa. Por lo tanto, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Y acá usan la propiedad conmutativa. Bueno, con esto estaría quedando finalizado el ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio 6. En el caso del ejercicio 6, de vuelta tenemos que poner verdadero o falso, pero acá nos aparecen en algunos casos propiedades, en algunos casos algunas divisiones en donde está involucrado el cero, y en otros casos algunas cuentitas o un mini cálculo combinado, descomposiciones decimales, ¿sí? Bueno, vamos con el A. Nos dice 40 dividido 8 más 4 es igual a 40 dividido 8 más 40 dividido 4. ¿Verdadero o falso? Bueno, acá lo que estamos viendo es que el dividendo no está escrito en forma de suma. El que está escrito en forma de suma es el divisor. Y aún así aplica la propiedad distributiva. Se ve, hacen primero dividido este, luego dividido este. ¿Es posible aplicar en este caso la propiedad distributiva? No, no es posible. ¿Por qué? Porque fíjense que yo siempre digo que el paréntesis tiene que estar al principio para aplicar la propiedad distributiva. Que el que se tiene que escribir como suma o resta tiene que ser el dividendo. Y el dividendo es el primero que aparece. Por lo tanto, este va a ser falso. Fíjense que ni siquiera hizo falta que yo resolviera la cuenta. Ya me di cuenta que en ese caso no se puede aplicar la propiedad distributiva. Entonces, si me diera igual, solo sería por casualidad, no porque esté bien, ¿sí? Falso, y la justificación, bueno, podemos decir que está mal aplicada la propiedad distributiva. Mal aplicada la propiedad distributiva. Otra forma de justificar podría ser resolver esto y ver que nos dé el mismo resultado, ¿sí? Pero ya que estamos viendo propiedades, yo prefiero que utilicen una justificación de este estilo, ¿bien? Punto B. 600 dividido 12. Y dicen que eso es exactamente lo mismo que decir 600 dividido 6 más 6. A ver, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Que no están teniendo en cuenta que yo en los más y en los menos puedo separar en términos. Entonces, al poner esto de esta forma, yo separaría en términos ahí y no haría 600 dividido 12, sino que primero dividiría por 6, me daría 100, y a eso le sumaría 6. Claramente ya con esto acá no me va a dar el mismo resultado. Ahora, ¿qué hubiese estado bien si yo hubiese hecho en este ejercicio? Si yo hubiese escrito 600 dividido 6 más 6, pero a ese 6 más 6 le hubiese puesto los paréntesis, era válido, era correcto. ¿Por qué? Porque al tener los paréntesis me indica que primero voy a resolver eso y luego resolvía la división. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para que esto estuviera bien, tendría que haber tenido los paréntesis. Por lo tanto, esto es falso. La justificación puede ser que faltan los paréntesis para que esto siga siendo una igualdad, o que resuelven de un lado y del otro que la cuenta no da, ¿sí? Siempre traten de apoyarse más que nada en las propiedades, ¿sí? O en que me falta un paréntesis, o en este caso, al no estar los paréntesis, si separo un término, no llego a lo mismo. ¿Se entiende? Vamos con el C. Bueno, acá empieza a aparecer las divisiones en donde se ve involucrado el cero. Cuando yo tengo un número distinto de 0 y está dividido por 0, ¿sí? Yo lo voy a hacer en forma de división como hicimos con la clase consum. Yo si quisiera resolver esta división, necesitaría pensar qué número multiplicado por 0 me da 38. Y acá el problema es que cualquier número que yo ponga acá para multiplicar por 0, cualquier multiplicación por 0 me da 0. Por lo tanto, nunca voy a llegar a obtener 38.
Por lo tanto, no tengo solución. ¿Qué voy a escribir? Esto no tiene solución. ¿Sí? Pero sin embargo, a mí me decían que en 38 dividido 0 tenía que dar 38. Ya sabemos que no tiene solución, por lo tanto es falso. Es decir, el 0 nunca puede ser divisor. Eso sería una justificación. ¿Sí? Bueno, en el punto D, miren la diferencia ahora que aparece con el anterior. Me dicen 0 dividido 13 que da 0. En este caso el 0 no está como divisor, está como dividendo. Y si yo quisiera resolver esta división, lo vamos a hacer por acá con un borrador, yo tengo que decir, bueno, ¿qué número al multiplicarlo por 13 me da 0? Y es fácil, ¿qué número por 13 me va a dar 0? El 0. Por lo tanto, el resultado es 0, 0 por 13 es 0 y 0 menos 0, 0. Es decir, que pude resolver esa cuenta. ¿Y me dio cuánto? 0. Me dio lo mismo. Entonces es verdadero. Es decir, que el 0 puede ser dividendo siempre y cuando el divisor no sea 0. Y no puede ser divisor. ¿Sí? Vamos con el E. ¿Qué me indica el ejercicio E? Me dice que 1 dividido 5 es igual a 5. Bueno, ¿qué problemas tenemos acá? Si yo quiero hacer 1 dividido 5, es como si tuviera un caramelo para 5 chicos. ¿Lo puedo repartir un caramelo entre 5 chicos? Sí, poder repartirlo puedo. ¿Pero todos van a recibir un caramelo? ¿Como mínimo? ¿Entero? No. Nadie va a recibir un caramelo entero. O sea, el caramelo lo van a cortar en 5 partecitas iguales. O sea, van a recibir una fracción del caramelo. Por lo tanto, no puede ser que en algún momento me esté dando 5. ¿Qué ahí estarían poniendo como resultado 5? ¿Qué habrá pensado la persona que lo resolvió? Bueno, intuitivamente yo pienso que la persona dijo, bueno, 1 dividido 5 es 5 dividido 1. ¿Qué número por 1 me da 5? 5, entonces acá resto 0 y chao, ya está, terminó la cuenta. Pero esa persona no tuvo en cuenta que en la división, de acá a acá, cambió el orden. Porque decir esto es lo mismo que decir esto. Y esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la división no puedo cambiar el orden porque no se cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, este es falso. Y la propiedad, para justificar, sería no se cumple la propiedad distributiva, la propiedad conmutativa en la división, ¿sí? Vamos con el F. En el F nos decían 673 es igual a 6 más 7 por 10 más 3 por 100. Bueno, si acá pensamos en lo que estuvimos viendo en las clases anteriores de descomposición decimal, nos damos cuenta que está utilizado al revés, porque fíjense que este 6 tiene la función de 600. En el caso del 7, bueno, ahí sí coincide con 7 por 10 porque funciona como un 70, pero el 3 sigue siendo 3, no es 300, y acá lo están escribiendo como 300. Por lo tanto, la forma correcta hubiese sido decir 6 por 100 más 7 por 10 más 3, ¿sí? Esto es entonces falso y la justificación la puedo hacer escribiéndolo en forma correcta, ¿sí? Diciendo tal cual lo comenté yo recién. Vamos con el G.
Bueno, en el ejercicio G aparece de vuelta la cuestión del 0. 52 dividido 0 y acá ponen igual 0. ¿Sí? Bueno, en este caso, ya lo dijimos antes, el 0 nunca puede ser divisor, por lo tanto esto es falso. Y esto no tiene solución. ¿Sí? Esa sería la justificación. No se puede dividir por 0. Vamos con el H. Dice 3 más 7 por 10 es igual a 10 por 10. De vuelta, ¿cuál es el problema que hay acá? Que para escribir este 10 lo que hicieron fue sumar el 3 con el 7. El problema es, ¿yo puedo sumar ese 3 con el 7 al principio? No. ¿Por qué? Porque como tengo un más, tengo que separar en términos. Por lo tanto, lo correcto hubiese sido que en el primer término, como no hay ninguna operación, no hay ninguna cuenta por resolver, deje el 3, acá resuelva el 7 por 10, que me da 70, y luego sumarlo. Me da 73. Fíjense que de esta forma, 10 por 10 me da 100. ¿Por qué taché el igual? Porque significa que son distintos. Por lo tanto, esto es lo que decía el ejercicio, ¿no? Con el igual sería el falso. Y la justificación sería que no se separó en términos, porque si separo en términos no me va a dar 100, ¿sí? No se separó en términos. En el ejercicio, ¿sí? Como está planteado. Acá sí lo hicimos separando en términos de este lado para que vean la diferencia, ¿sí? Bueno, vamos con el I. Nos dice 0 dividido 0 es igual a 0. Bueno, y acá la cuestión, vamos a plantear la división como hicimos con los anteriores, ¿no? Entonces yo agarro y digo, bueno, 0 dividido 0. ¿Qué número multiplicado por 0 me da 0? Y el problema es que cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. O sea, yo acá podría poner un 5. 5 por 0 me da 0, entonces el 0, 0. Pero también, en vez de poner un 5, podría haber puesto un 30, por ejemplo. Sí, podría haber usado 30. 30 por 0 me da de vuelta 0. Podría haber puesto 1000. Sí, porque 1000 por 0 me da 0. ¿Podría haber puesto 1.000.000? Sí, profe, totalmente. Pude haber puesto 1.000.000. O sea que pude haber puesto cualquier número ahí, ¿o no? Entonces, como podemos poner cualquier número, no hay un valor determinado. Decimos que es indeterminado, ¿sí? Por lo tanto, esto es falso y la solución para este ejercicio es indeterminado. O sea, no hay un valor determinado. De hecho, este tipo de situaciones las van a ver mucho más adelante, cuando estén en sexto año, y van a ver que a veces da un valor, a veces da otro distinto, ¿sí? Pero se necesita de otras herramientas matemáticas que todavía en primer año no contamos, ¿sí? Las van a ver mucho más adelante. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 6. Vamos con el J. El J decía 429 es igual a 9 más 2 por 10 más 4 por 100. Bueno, en este caso, si ustedes separaran en términos y resolvieran las cuentas, van a ver que va a dar 429, pero otra forma de verlo, si se fijan, es la descomposición decimal, pero al revés. ¿Por qué? Porque empezaron del final, 9 al 2 lo multiplican por 10 y el 4 se lo multiplica por 100. ¿Por qué por 100? Porque hay dos lugares después del 4, por eso los dos ceros del 100. Por lo tanto, este es verdadero. ¿Sí? Vamos con el K, que nos dice que 300 más
600 es lo mismo que hacer 100 por 3 más 6. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, primero a simple vista, si yo resolviera las cuentas, esto me da 900, ¿verdad? Y acá 3 más 6 me da 9, 9 por 100 me da 900, o sea que yo tengo, ya estoy viendo que me da el mismo resultado, por lo tanto mi sospecha es que efectivamente sea verdadero. Pero si yo esto lo quisiera pensar desde el punto de vista de las propiedades, fíjense que acá, si yo aplicara la propiedad distributiva, 100 por 3 por un lado, 100 por 6 por otro, y en el medio la suma. Si yo resuelvo 100 por 3, me da 300. Si resuelvo 100 por 6, me da 600. Y la suma. Y esto que tengo acá es esto de acá. O sea que fíjense cómo aplicando propiedades me doy cuenta que esto es equivalente a esto. Por lo tanto, es verdadero. Bueno, y nos queda el y. Vamos a borrar ahí esto que está en celestito para que entre en el mismo pizarrón el i. El L, perdón, no. El L, 45 menos 9, entre paréntesis, dividido 9. Y dice que eso es lo mismo que decir 5 menos 0. Bueno, primero pensar que si yo acá hiciera la cuenta, 45 menos 9, eso me da 36. Y si a 36 lo divido por 9, me da 4. 5 menos 0 no me da 4, me da 5, por lo tanto ahí ya el mismo resultado no es. Entonces yo ya sé que es falso, porque los resultados no coinciden. Ahora, si yo quisiera buscarle una justificación empleando propiedades, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué propiedad se pudo haber aplicado? Entonces yo pienso y digo, bueno, a ver, este 5, ¿de dónde pudo haber salido? Mirando los números que yo tengo acá. Bueno, veo que si yo hago 45 dividido 9, me está dando este 5 de acá. Entonces, a ver, ojo, ¿qué pasó? Si yo hice 45 dividido 9, ¿qué tendría que haber hecho para pensar que me pudieran haber puesto ahí un 0? Sí, todo esto pareciera sospechar que se intentó aplicar la propiedad distributiva. Entonces, así como hicieron 45 dividido 9 para que les dé el 5 acá, dijeron, bueno, 9 dividido 9, y como acá hay un menos, dicen, bueno, el menos de acá. Ahora, ¿cuál es el problema? 45 dividido 9 está perfecto, da 5. Tendría el menos, que es lo mismo que dice acá, pero el problema es 9 dividido 9. ¿Cuánto me da 9 dividido 9? Es decir, tengo 9 caramelos y quiero repartirlos para los 9 chicos y que todos reciban la misma cantidad. ¿Cuántos caramelos recibe cada uno? Un caramelo. Entonces, 9 dividido 9 me da 1. ¿Y qué pusieron? 0. Ahí está la justificación. Si bien la propiedad distributiva se aplicó bien, el problema es que esta división se hizo mal. ¿Sí? Bueno, con esto estaría quedando finalizado el ejercicio 6, ¿sí? Bueno, el ejercicio 7 lo vamos a dejar para otro video porque este ya se hizo súper largo. Realmente espero que les haya servido mucho, ¿sí? Como dije al principio del video, aquellos ejercicios en los que aún tengan dudas o en los que resolvieron de una forma distinta y no saben si está bien, siempre es importante que lo puedan trasladar en una consulta en el foro del campus del cole o en las clases con Zoom, que traigan esas inquietudes, las compartan. Piensen que una dificultad, una duda, una inquietud de algún compañero puede ser la de otro. ¿Sí? Esto se trata de aprender de manera colaborativa entre todos, ¿sí? Es una nueva forma en donde tenemos que estar
todos los días innovando y aprendiendo. Aprendo yo, aprenden ustedes, todos, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y seguramente nos vemos la semana que viene en la clase con Zoom y algún otro videíto que vamos a estar haciendo. Les mando un beso.